Comenzar con el tema número 9, que es núcleo celular. Bueno, en las clases antepasadas hemos hablado, por ejemplo, de la célula, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de organelas bioenergéticas, donde hemos hablado de la mitocondria, y en anteriores clases también hemos hablado de otras organelas de la célula, pero nunca nos habíamos detenido a hablar del núcleo celular. Entonces, esta clase va a tratarse básicamente del núcleo, de las partes del núcleo, de las funciones del núcleo. ¿Ya? Entonces, bueno, comencemos con núcleo celular. El núcleo celular, nosotros conocemos que el núcleo está formado por su carioteca y por su nucleolo, ¿verdad? Pero para que sepan, el núcleo tiene muchas más partes, por ejemplo. La envoltura nuclear. La envoltura nuclear está formada por dos membranas. Una de ellas es la membrana externa y la otra es la membrana interna. Y dentro de ellas vamos a tener un complejo, que es el complejo del poro nuclear. Si me preguntas, ¿cómo diferencio la membrana nuclear externa de la interna? Es porque la externa tiene la presencia de ribosomas. Ya lo vamos a ver más adelante también. Otra parte del núcleo celular viene a ser la lámina nuclear y otra es la cromatina. La cromatina no es nada más que la combinación del ADN con las histonas. Las histonas son proteínas que van a estar envueltas por el ADN y esto más adelante, al momento de condensar la cromatina, vamos a encontrar los cromosomas. Pero ¿cuál es la parte del núcleo celular? Es la cromatina, ¿ya chicos? Y aquí vamos a encontrar a dos tipos de cromatina, que son la heterocromatina y la eucromatina. Más adelante van a aprender cuáles son las más condensadas o las poco condensadas. Y otra parte que yo creo que todos los conocemos desde secundaria, ¿cuál es la otra parte del núcleo celular? Es el nucleolo. Y así como la célula tiene como que su coloide que viene a ser el citoplasma, el núcleo también va a tenerlo. Y en este caso no se va a llamar citoplasma, sino se va a llamar nucleoplasma. ¿Ya chicos? Entonces, son 5 partes fundamentales del núcleo celular, los cuales son envoltura nuclear, que está formado por dos membranas, membrana externa y membrana interna nuclear, y por el complejo del poro nuclear. También está formado por la lámina nuclear, por la cromatina, que puede ser de dos tipos, heterocromatina y eucromatina, por el nucleolo y por el nucleoplasma. Para que lo entiendan mejor, aquí tenemos una imagen. Esto que ven de color moradito más intenso viene a ser el nucleolo. ¿Ok? La cromatina es como estas haces que ves flotando en el nucleoplasma, porque todo el coloide que ven aquí es el nucleoplasma, todo lo que se encuentra dentro de lo que viene a ser la membrana externa y la membrana interna nuclear, que es la envoltura nuclear. Aquí no la diferencian tanto, pero para que ustedes sepan, aquí en la envoltura nuclear tenemos una membrana interna nuclear y una membrana externa nuclear. Y siempre van a ver como unos agujeritos, por así llamarlos, en la envoltura nuclear, que son los complejos del poro nuclear. Ahora, me preguntarás yo, mira, ¿por qué esta línea azul tiene unas bolitas rojitas y por qué la otra línea que está debajo de ella no tiene esas bolitas rojitas? Es porque estas bolitas rojitas, no sé si se acuerdan de las clases pasadas, son los ribosomas, ¿no? Y habíamos dicho que la membrana nuclear, solo una de ellas tiene los ribosomas. ¿Quiénes son? La membrana nuclear externa. Ya por eso, la membrana externa nuclear tiene el ribosoma, mientras que la membrana interna nuclear no tiene los ribosomas. Entonces, recordando, membrana externa nuclear más membrana interna nuclear más este complejo poro nuclear que forman la envoltura nuclear. ¿Ya chicos? Y bueno, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. Ahora, ¿qué es esto? Yo, mira, ¿ustedes recuerdan qué es esto, chicos? Que parecen corales ahí con puntos rojos. ¿Recuerdan qué es? Ah, muy bien, Eric. Retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Sí, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del sistema de endomembranas? Que habían como que varias membranas en conjunto que se seguían, tenían una continuidad, ¿no? Donde habíamos hablado de retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso, también habíamos hablado del aparato de Golgi. Y ahora tú me dirás, ya, pero ¿cómo diferenciaste? Ya, bueno, es un retículo endoplasmático, ¿no? Pero ¿cómo diferenciaste que sea rugoso de liso? Por los ribosomas, muy bien, por los puntitos rojos. Ojo, lo han puesto aquí porque es la continuidad de lo que sigue después del núcleo, pero el retículo plasmático rugoso no es parte del núcleo. Ya chicos, muy bien. El núcleo es hasta aquí, todo esto. Bueno, y ahora continuemos. El núcleo está delimitado por una doble membrana, ya lo hemos visto, que es la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna, que se conoce como la envoltura nuclear. Ahora, tiene subcompartimentos que no están encerrados por membranas,
Y también almacena lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que almacena el núcleo? Y lo saben también desde siempre, almacena el material genético. Casi todo el ADN se encuentra en el núcleo. También controla la expresión genética, ya cuando hablemos de replicación celular más adelante vamos a entender este concepto, y también se encarga de proteger al ADN, porque la mayor cantidad de ADN donde se encuentra en el núcleo. Entonces su función es proteger a este ADN. Y otra característica más importante que distinguen a estas células eucariotas de las procariotas es la separación de su material genético del citoplasma circundante. O sea, su material va a estar separado tanto de eucariota como de procariota. Chicos, bueno, hasta ahí tienen alguna duda a nivel general de las partes del núcleo celular. No se preocupen porque vamos a hablar específicamente de cada una de ellas a continuación. Todo claro. Ya, genial, Eric. Bueno, todo claro, ya. Muy bien, Wilder. Bueno, vamos a continuar hablando de una de las partes del núcleo celular, ¿no? Que es la envoltura nuclear. ¿Por quién está formado? Por la membrana nuclear externa, complejo del poro nuclear y por la membrana nuclear interna. Entonces vamos a hablar de la envoltura nuclear. ¿En qué consiste? Consiste en dos membranas de tipo concéntricas que son penetradas por un complejo. ¿Te acuerdas que te dije que hay como un agujerito? Ya, ese agujerito es penetrado por un complejo. ¿Cómo se llama ese complejo? Es el complejo poronuclear. Por eso, hablamos de envoltura nuclear, son tres cosas que debes saber cuando hablas de envoltura nuclear. Membrana nuclear externa, la primera, la segunda es la membrana nuclear interna y la tercera es este poro, ¿no? Este poro nuclear. Entonces, vamos a señalarlo. La primera parte, membrana nuclear externa. La segunda parte, membrana nuclear interna. Y la tercera, el poro central. A ver, chicos, ahora, ¿cómo me doy cuenta que es la membrana nuclear externa? Porque tiene estos puntitos rojitos, ¿no? Que son, ¿qué? Los ribosomas. Entonces, membrana nuclear externa, me doy cuenta por los ribosomas. Y la membrana nuclear interna no tiene presencia de ribosomas. Entre ellos va a haber algo que está como que penetrándolo, y eso se conoce como el poro nuclear. El poro nuclear va a tener filamentos. Uno de esos filamentos son estos que son conocidos como los filamentos citoplasmáticos. ¿Por qué? Porque por aquí va a estar el citoplasma. A ver, para que se guíen un poquito. Esta es mi célula. Esta es mi célula y este es mi núcleo. ¿Ok, chicos? Este es mi núcleo. Pero en este núcleo yo tengo dos membranas, ¿verdad? Tengo mi membrana nuclear externa y tengo mi membrana nuclear interna. ¿Dónde yo tenía los ribosomas? Lo tenía en la membrana nuclear externa. Ya, entonces chicos, ustedes mismos, ¿qué es lo que tiene dentro del núcleo? Tiene a su nucleolo, claro, pero eso se conoce como el nucleoplasma. ¿Y cómo se llama ese coloide donde flotan todas las organelas en la célula? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Sí, cito. Citoplasma, muy bien. Entonces, si tú te das cuenta, la membrana externa, de la membrana externa, ojo, del núcleo, la membrana externa nuclear, está en contacto ¿con quién? Con el citoplasma, mientras que la membrana interna nuclear no está en contacto con el citoplasma, sino está en contacto ¿con quién? Con el nucleoplasma. ¿Ya, chicos? Si ustedes entienden esto, van a entender todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, recuerden, ¿ah? Este es mi núcleo. Mi núcleo tiene su membrana externa nuclear y su membrana interna nuclear. La membrana externa nuclear, ¿con quién está en contacto? Con el citoplasma de la célula. Mientras que mi membrana interna nuclear está en contacto ¿con quién? Con el nucleoplasma de mi núcleo. Ya, entonces, por ende, ¿qué es lo que estaría aquí? ¿Con quién está en contacto la membrana externa? ¿Qué sería esto? El citoplasma. Y esto sería el nucleoplasma. Entonces, del poro central van a salir filamentos, como también van a estar formados por anillos. Los filamentos que salen para la membrana nuclear externa y hacia afuera se van a llamar filamentos citoplasmáticos. ¿Ya, chicos? Y bueno, de ahí tenemos a los anillos, son tres anillos que lo vamos a ver más adelante, el anillo citoplasmático que se encuentra aquí, y el anillo nuclear y la canasta nuclear.
Bueno, esas son las partes de que vamos a aprender de la envoltura nuclear, pero básicamente envoltura nuclear son tres cosas: membrana nuclear externa, membrana nuclear interna y el poro central. ¿Cuál es la función de la envoltura nuclear? Se encarga de proporcionar una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado de la membrana de la célula y habíamos dicho que era selectiva? Al igual, la membrana nuclear también va a ser selectiva, no va a permitir el paso de ciertas sustancias entre el compartimento nuclear y el citoplasma. Las membranas nucleares son continuas, pero mantienen diferente composición proteica, es decir, la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna van a estar contiguas, o sea, van a estar ahí casi pegaditas, pero sus complejos proteicos van a ser distintos. Y también definen el compartimento nuclear, o sea, brindan como la delimitación a ese núcleo, al núcleo, pues, ¿no? Porque rodea todo el núcleo. Y ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Conocer las diferencias entre la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. Ya, lo que saben hasta ahorita es la presencia y no presencia de ribosomas, ¿no? Entonces, la membrana nuclear externa interactúa con ribosomas involucrados en la síntesis de proteínas, mientras que la membrana nuclear interna carece de ribosomas. Ya, eso ya lo tienen bien grabado, pero hay otras diferencias entre la membrana nuclear externa y membrana nuclear interna. ¿Cómo cuáles? A ver, aquí están. Ya. ¿Con quién se encuentra relacionada la membrana nuclear externa, chicos? ¿Con el citoplasma o con el nucleoplasma? Externa. Con el citoplasma. Muy bien, Eric. En cambio, la membrana nuclear interna, ¿con quién se encuentra relacionado? ¿Con el nucleoplasma o con el citoplasma? La interna, la membrana nuclear interna. Con el nucleoplasma. Muy bien, Eric. Ya. Entonces, la membrana nuclear externa, habíamos hablado del sistema de endomembranas, ¿no? Va a continuar la membrana ¿con quién? Con el retículo endoplasmático rugoso. Mientras que la membrana nuclear interna tiene proteínas de anclaje para la cromatina y para la lámina nuclear. También en la membrana nuclear externa, estas proteínas sintetizadas son transportadas hasta el espacio perinuclear que se continúa con la luz del retículo endoplasmático. Y por el lado de la membrana nuclear interna se continúa con la membrana nuclear externa. ¿Ya? Entonces, la membrana nuclear interna, ¿con quién se continúa? Con la contigua, que vendría a ser la membrana nuclear externa. Mientras que la membrana nuclear externa se continúa ¿con quién? Con el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Con su membrana retículo endoplasmático rugoso. Entonces aquí está para que lo recuerden mejor. Membrana nuclear externa tiene ribosomas. Membrana nuclear interna no tiene ribosomas y está en contacto ¿con quién? Con el nucleoplasma. Mientras que la membrana nuclear externa está en contacto ¿con quién? Con el citoplasma. Chicos, entonces hasta ahí ya hemos visto envoltura nuclear. Ahora vamos a continuar con la lámina nuclear, que es otra parte del núcleo. A ver, la lámina nuclear está formado por filamentos intermedios. Ustedes ya saben quiénes son los filamentos intermedios, ¿no? A ver, chicos, los filamentos intermedios, ¿por qué están formados? ¿Se acuerdan? Por actina. Por actina, muy bien chicos, por actina. Entonces la lámina nuclear está formada por actina. Pero específicamente estas proteínas de filamentos intermedios tienen subtipos y la lámina nuclear está formado por el tipo 5. Citamos aquí, ¿cuál es el tipo 5? Son llamadas proteínas láminas y esta distribución se encuentra en el núcleo, porque recordemos que la lámina nuclear, ¿dónde se encuentra? En el núcleo. ¿Y cuál es la función que tiene estos filamentos tipo 5? Es la estructura y la organización del núcleo. Y mira de qué forma se encuentran estos filamentos de tipo 5, ¿no? De manera como que hacia afuera, formando un circulito, delimitando el núcleo. ¿Ya, chicos? Eso es la lámina nuclear. Entonces, la lámina nuclear es una red proteica de filamentos, específicamente los filamentos intermedios de tipo 5, constituyen el núcleo esqueleto celular, ¿ya? Como es un esqueleto o algo así, y determina el tamaño y la forma nuclear. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿cuál de todas las estructuras del núcleo se encarga de dar la forma al núcleo? Tú marcarías lámina nuclear, ¿no? ¿Cuál de todas las estructuras facilitan el tamaño del núcleo, se encargan del tamaño del núcleo? ¿Quién sería? La lámina nuclear. También se encarga de posibilitar la integridad mecánica y el posicionamiento de los complejos del poro nuclear y da soporte estructural a la envoltura nuclear. ¿Por qué da soporte? Porque la lámina nuclear es el esqueleto, por así decirlo, del núcleo. Así como nuestros huesos nos dan soportes,
Igualmente la lámina nuclear, su esqueleto le da soporte al núcleo. ¿Ya, chicos? Y bueno, aquí vemos todos los diferentes componentes de lo que viene a ser esta lámina nuclear, ¿no? Todo lo que está aquí formado, el núcleo aquí, ese es el núcleo. Y aquí está su envoltura, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y recuerda algo importante, que las láminas nucleares son las más antiguas y ubicuas en las células animales. Es decir, son como que la primera parte encontrada en el núcleo celular, por así decirlo. Algo importante que debemos hablar dentro de la lámina nuclear, y creo que ya han llevado su clase de teoría, es acerca de los complejos, ¿no? Vamos a hablar que la lámina nuclear se adhiere a la cromatina y a través de quién, a través de los complejos link se van a adherir al citoesqueleto. Ya, no entendí nada. Mira, te explico. El complejo link está formado por dos dominios. ¿Cuáles son estos dos dominios? Son el dominio zoom y el dominio cache. A ver, vamos a encontrar aquí. Este es el dominio zoom, lo que ves de verdecito claro. Y esto vendría a ser el dominio cache. ¿Qué es lo que hace cada uno? El dominio zoom se encarga de interactuar con las láminas y se extiende a través de la membrana nuclear interna. Esto de aquí que ves como palitos, que son como los filamentos intermedios tipo 5, es la lámina nuclear, ¿ok, chicos? Entonces, esta lámina nuclear, para que esté conectada, va a necesitar de un dominio, que es el dominio zoom. Entonces, el dominio zoom, aquí como lo ves, interactúa ¿con quién? Con estas láminas y se extiende a través de quién? A través de la membrana interna nuclear. A diferencia del dominio cache, que va a interactuar con una proteína que contiene el dominio zoom, pero lo va a hacer en una membrana que ya no es la membrana nuclear interna, sino en la membrana nuclear externa. Para que lo entiendan mejor. Este de aquí es el dominio cache. Y el dominio cache se encuentra como que atravesando la membrana nuclear externa, mientras que el dominio zoom se encuentra atravesando ¿quién? A la membrana nuclear interna. Si te das cuenta, el dominio zoom es el que permite el anclaje a quién? A las láminas. Mientras que el dominio cache se ancla a una proteína del dominio zoom, pero su propósito es relacionar al núcleo con componentes del citoplasma. Ya, eso es su función. Aquí lo dice. ¿Qué más? Los complejos Zoom-Cache conectan el núcleo y el citoplasma a través de la envoltura nuclear. Y aquí lo van a ver mejor. Entonces, chicos, ¿qué es eso de aquí? La lámina nuclear, ¿verdad? ¿Quién estaba en contacto con la lámina nuclear? ¿El dominio Zoom o el dominio Cache? ¿Quién está en contacto con la lámina nuclear? ¿Dominio Zoom o dominio Cache? Ya, dominio Zoom, muy bien. Esto que está de cara, ajá, muy bien, Zoom, Zoom, Zoom. Ya, el dominio Zoom, que es este, está en contacto ¿con quién? Con la lámina nuclear. ¿Y en qué membrana se encuentra? ¿En la membrana nuclear interna o membrana nuclear externa? Interna, ya, muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál de los dominios se encuentra en la membrana nuclear externa, atravesando la membrana nuclear externa? El dominio cache, ya, muy bien. Y el dominio cache se adhiere a una parte de las proteínas o se comunica con unas partes de las proteínas del dominio zoom. ¿Y cuál es su función? ¿Por qué hace esto? Porque quiere conectarse con cositas del citoplasma, por así decirlo. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso te dicen que la lámina nuclear se adhiere a quién? A la cromatina a través de los complejos link al citoesqueleto. Entonces, todo esto es el complejo link. Ya, todo esto de aquí es el complejo link. ¿La unión de quién? La unión de quién? Del dominio cache y del dominio zoom. Por eso se dice que lo que hace la lámina nuclear, para ella poder comunicarse con el citoesqueleto que está aquí, todo esto es el citoesqueleto, necesita un dominio que es el dominio link, ¿ya? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tanto el dominio cache como el dominio zoom o esta relación como de manera ascendente hace que se comunique esta lámina nuclear que estamos viendo aquí con el citoplasma. Porque ya, está bien, si el dominio cache actuaría solo, sí, se conecta con el citoplasma, pero no llegaría a la lámina, porque el que llega a la lámina, ¿quién es? El dominio zoom. Por eso ambos
Ambos actúan juntos, tanto el dominio Zoom como el dominio Cache. ¿Para qué? Para que esta lámina nuclear que está acá se pueda conectar ¿con quién? Con el citoesqueleto. Ya. No sé si me deja entender, chicos, o quieren que lo vuelva a repetir. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Sin roche, chicos, a ver. Ya, entonces supongo que sí me han entendido. Vamos a hacer preguntas, ¿ya? Ya. La lámina nuclear, ¿cómo es que se conecta? ¿A través de quién se conecta el citoesqueleto, chicos? La lámina nuclear, ¿cómo es que se conecta con el citoesqueleto? A través del complejo link, ya, muy bien, a través del complejo link, ¿no? Porque esa es mi lámina y todo esto es mi complejo link. Y esto hace que la lámina se conecte con mi citoesqueleto a través de un complejo, el complejo link. Ya, muy bien, Wheeler, muy bien, María Alejandra. Ahora, el complejo link, ¿por quiénes está formado? Por el Zoom y el Cache. Ajá, Sí, Zoom y Cache. Muy bien. Entonces, ¿el Zoom en qué membrana se encuentra? ¿En qué membrana se encuentra atravesando? la membrana interna. Estoy equivocada. Ajá, muy bien, la membrana interna. ¿Y el dominio Zoom en contacto con quién está? En contacto Mm, con la lámina. Muy bien, Eric, muy bien. Ajá, ya, ahora, nos queda el dominio cache, ¿no? El dominio cache en contacto con quién está. con la membrana externa. Ya, con la membrana externa. Atraviesa la membrana externa. Muy bien, pero ¿qué une el dominio cache? Al citoesqueleto con el dominio Zoom, ¿verdad? Porque se adhieren a las proteínas del dominio Zoom. Y todo esto se conoce como el complejo. ¿Cómo qué complejo? La suma del dominio cache y el dominio Zoom como el complejo link. Muy bien, chicos, ¿sí han entendido entonces? Entonces, al fin y al cabo es como decir que estos complejos proteicos, Zoom-Cache o también conocido como el complejo link, conecta a quién? Conecta a mi núcleo, porque aquí está mi lámina nuclear, conecta mi núcleo con quién? Con el citoplasma. ¿Sí me entienden, no? Citoplasma, que es el citoesqueleto, con mi lámina, que es el núcleo. Entonces, te pueden decir, el complejo link conecta la lámina con el citoesqueleto, como también te podrían decir el complejo link conecta a mi núcleo con mi citoplasma. Ya chicos, es lo mismo. Ahora sí, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? No, claro. Todo claro, ya, genial, genial. Ay, creo que Ángela está hablando. Muy bien, gracias Ángela. Sí. Entonces, ya está bien. Ahora, vamos a hablar de este complejo poronuclear que estaba formando la envoltura nuclear. Vamos a hablar de este complejo, que como su mismo nombre lo dice, es un poco complejo también, ¿ah? Porque tiene bastante anillos y filamentos. Entonces, son estructuras grandes, o sea, son estructuras de gran tamaño y van a atravesar a las membranas nucleares de todas las células, especialmente de quienes de las células eucariotas. No son estructuras transmembrana. Esto venía una pregunta de verdadero y falso. Recuerden, los complejos poronucleares no son estructuras transmembranas, como las proteínas transmembranosas, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del transporte activo? Ya, el complejo poronuclear no son estructuras transmembranas, son complejos proteicos asociados a las membranas de la envoltura nuclear, porque se acuerdan, ¿dónde se encuentra el complejo poronuclear? Se encuentra entre la membrana interna y la membrana externa nuclear, ¿ya? Entonces recuerden que ha sido pregunta de examen que el complejo de peronuclear no son estructuras transmembranas, son complejos proteicos asociadas a membranas nucleares. Ahora, las proteínas que forman parte del complejo del poro se denominan nucleoporinas. También ha sido pregunta de examen. Esto de aquí es mi complejo del poro, ¿no? Mi poro nuclear. Ahora,
esas proteínas que ves que lo están formando, ¿cómo se llaman, chicos? Se llaman nucleoporinas. Entonces, te pueden preguntar, ¿cómo se llaman las proteínas que forman parte del complejo del poro? Tú ya sabes que son las nucleoporinas. Ahora, no solo está formado por esas nucleoporinas, sino también están formados por los famosos anillos, ¿ya? Tenemos que el complejo poronuclear se organiza formando anillos. Tenemos tres tipos de anillos. El anillo citoplasmático, que es lo que ven de color verdecito, ¿ya? Anillo citoplasmático verde. Anillo radial es el que se encuentra de color azul y el anillo nuclear es el que se encuentra de color celeste. También encontramos un anillo distal, pero de eso vamos a hablar más adelante. El anillo citoplasmático, como su mismo nombre lo dice, anillo citoplasmático, ¿en contacto con quién estará? O sea, o cerca a quién estará el anillo citoplasmático, mejor dicho. Citoplasma, muy bien. Y por el lado del anillo nuclear, ¿cerca a quién estará? ¿Orientado hacia qué lugar? ¿Hacia el citoplasma o hacia el nucleoplasma? Muy bien, al nucleoplasma. Entonces, aquí tenemos que de aquí para acá vamos a estar en contacto con con el citoplasma. Y de aquí para aquí vamos a estar en contacto ¿con quién? Con el nucleoplasma. Entonces, menos mal que la biología en este caso te puso en contacto con quién está, es el nombre del anillo. Si el anillo está en contacto con el citoplasma, ¿cómo se llama? Anillo citoplasmático. Y si el anillo se encuentra en contacto con el nucleoplasma, ¿cómo se llama? Anillo nuclear. Ahora, existe un anillo que se encuentra en medio de estos, que se llama el anillo radial y tiene una función. Está situado ahí. ¿Por qué? Porque es el responsable de anclar al complejo del poro nuclear sobre las membranas, ¿no? Entonces, este complejo te das cuenta que está en medio de las membranas, ¿no? En medio de la membrana externa y la membrana interna. ¿Quién permitió que este complejo se ancle ahí? Es como un anclaje ahí. ¿Quién permitió? ¿Cuál de estos tres anillos permitió ese anclaje? El que permitió esto es el anillo radial, ¿ya chicos? Entonces recuerden, anillo citoplasmático está orientado ¿hacia dónde? Hacia el citoplasma. Anillo nuclear está orientado ¿hacia dónde? Hacia el nucleoplasma. Y el anillo radial tiene una función de por qué estar en medio de ellas, porque es el responsable de anclar los complejos del poro a las membranas, ¿ya? A las membranas de la envoltura nuclear, es decir, a la membrana interna y a la membrana externa. Así como lo que estamos hablando del complejo peronuclear tiene anillos, también van a tener filamentos proteicos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado al inicio de los filamentos del citoplasma? Ya. Estos filamentos citoplasmáticos están aquí en las fibrillas proteicas. Hacia el citoplasma, ¿cómo se van a llamar? Filamentos citoplasmáticos. Y si los filamentos van hacia el interior, como aquí, miren, estos de aquí, van hacia el interior, ya no se van a llamar filamentos citoplasmáticos, sino como se van a llamar, al igual que los anillos, filamentos nucleares. ¿Ya, chicos? Entonces, los filamentos nucleares son los que van hacia el interior del núcleo, que se conectan a otro conjunto de proteínas que forman el anillo distal, constituyendo la canastilla o jaula nuclear. Ya, para que me entiendan, en pocas palabras, estos filamentos que salen del complejo pronuclear, pero que van hacia el citoplasma, se van a llamar filamentos citoplasmáticos. Ahora, estos filamentos que salen del complejo pronuclear, pero que van hacia el nucleoplasma, ¿cómo se van a llamar? Filamentos nucleares. Pero estos filamentos nucleares se van a añadir o se van a unir al anillo distal, que es esto de aquí. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué quiere unirse al anillo distal? Porque van a formar una canastilla nuclear. Esto es una canastilla nuclear. Y así se va a ver, ¿no? Estos de aquí son los filamentos nucleares y estos son los anillos distales. Entonces, todo eso, ¿cómo se llama? Se llama una jaula nuclear. Entonces, la unión de estos filamentos nucleares con el anillo distal, ¿cómo se conoce? Como canastilla o jaula nuclear. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tengo una duda o sí se logró entender lo de los anillos y de lo de las fibrillas? Ya, sí, ya, genial, chicos. Entonces, ahora en estos conceptos presten mucha atención porque también ha sido pregunta de examen. Cada complejo poronuclear puede transportar hasta 500 macromoléculas por segundo.
Ya. Y también puede transportar en ambas direcciones, es decir, el complejo poronuclear es bidireccional. Puede transmitir del citoplasma hacia el núcleo como del núcleo hacia el citoplasma. Ya, por eso se dice que es bidireccional. Y puede hacerse al mismo tiempo. Cada complejo poronuclear contiene uno o más conductos acuosos a través del cual pequeñas moléculas solubles en agua pueden difundirse pasivamente. Sin embargo, cuando estas proteínas son de gran tamaño, su transporte va a ser muy lento, o sea, atraviesan este complejo poronuclear porque lo atraviesan muy lentamente. ¿Por qué? Porque son muy grandes. Pero cuando las moléculas son pequeñas, alrededor de menor o igual a 5000 daltons, van a difundirse rápidamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre y cuando sean permeables o tengan un paso libre para esas sustancias. Chicos, entonces recuerden, cuando las proteínas son de gran tamaño, van a atravesar este complejo poronuclear muy lentamente, pero si las moléculas son pequeñas, lo van a atravesar rápidamente. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o todo quedó claro? Para que vayamos a las preguntas. Sí, todo claro. Ya, genial. Entonces, espero que los demás también. Solo Eric me responde a ver. ¿Todo quedó claro para el resto? Sí, todo claro. Ya, genial, Alice. Genial, Wilder. Bueno, entonces, chicos, si todo quedó claro, ayúdenme con esa pregunta. Los complejos del poro, ¿cuál es la clave para ustedes? Ha sido pregunta de examen, ¿no? A ver, wow, todos están rayando. Eric dice la A, Wilder dice la A, María Alejandra la A, Ashley la A, Alice la A, Ángela la A. Ya. A ver, chicos, alguien que se atreva a alzar su micro y ayudarme a responder esta pregunta. ¿Nadie? A ver, ¿por qué creen que es la A? ¿Nadie? Vamos a hacer lo que siempre les he enseñado a hacer. Si es que no te acuerdas, a descartar las otras preguntas, ¿no? A ver, chicos. Están formadas por proteínas denominadas nucleosomas que dicen verdadero o falso. Esas proteínas que formaban el complejo poronuclear se llama nucleosoma. Falso, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Ya, porinas, tiene algo más. ¿Cómo se llaman estas proteínas que forman el complejo poronuclear? ¿No se acuerdan, chicos? Aquí está, aquí lo hemos dicho. ¿Cómo se llaman estas proteínas de aquí? Nucleoporinas. Muy bien, nucleoporinas. Entonces está mal, ¿no? No son nucleosomas, son nucleoporinas. A ver, chicos, dentro de los conceptos me dice, son estructuras transmembranas que atraviesan las membranas nucleares. ¿Qué habíamos dicho? ¿Verdadero o falso? No son transmembrana, ¿verdad? Son complejos que van a estar en medio de la membrana de la envoltura nuclear. Muy bien, chicos, no son estructuras transmembranas. A ver, están formados por proteínas que proyectan únicamente filamentos. Ya, a ver, están formados por proteínas que proyectan únicamente filamentos hacia el interior del núcleo para formar la canastilla nuclear. ¿Se acuerdan? Yo tenía mi anillo citoplasmático, tenía mi anillo. ¿Cómo se llama el anillo del medio, chicos? Empieza con Radial. R. Muy bien, radial, ajá, muy bien, radial. ¿Y cómo se llama el anillo de abajo? El anillo que está en contacto con el nucleosoma. Anillo nuclear. Ya, muy bien, chicos, anillo nuclear. Entonces, habíamos dicho que de cada uno de estos salían filamentos, ¿no? ¿Cómo se llamaban los filamentos que iban hacia el citoplasma? Filamentos citoplasmáticos. Muy bien, se llama igual. ¿Y cómo se llamaban estos filamentos que salían del anillo nuclear? ¿Cómo se llamaban? De este complejo poronuclear, ¿cómo se llamaban esos anillos que salían, de esos filamentos que salían? Filamentos nucleares, muy bien.
Ahora, estos filamentos nucleares se unían a un tipo de anillo para formar algo. ¿A qué tipo de anillo se unía? ¿Cómo se llaman estos anillos? Anillos distales, muy bien. ¿Y qué es lo que formaban los filamentos nucleares con los anillos distales? ¿Cómo se llama esto? ¿Mm? ¿Cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama la unión de los filamentos nucleares con el anillo distal? Donde vas a metro y pones tus cosas. ¿Cómo se llama eso? Esas. O cuando te vas de picnic. Allá. Muy bien, canasta nuclear. Canasta nuclear. Ajá. Canastilla nuclear, canasta nuclear. O también conocido como jaula. Ya, muy bien, chicos. Entonces, si te das cuenta, aquí no solo existen estos filamentos nucleares, o sea, está bien que me diga que tiene filamentos hacia el interior para formar esta canastilla nuclear. Muy bien, pero no son los únicos, también tengo otros filamentos. ¿Cuáles son esos filamentos que me faltó en ese enunciado para que sea verdadero? ¿Cómo se llaman los otros filamentos? Filamentos citoplasmáticos. Muy bien, hay dos tipos de filamentos, no son los únicos los filamentos nucleares, entonces por eso también tachamos esa clave. Ahora, las proteínas que forman los complejos polinucleares son similares, no siendo más de un par, no, son varias, no solo son un par. Entonces, muy bien, chicos, si no sabían la clave, podrían hacer descarte, pero ustedes sí lo sabían porque les habíamos dicho aquí que pueden transportar hasta cuánto, 500 macromoléculas por segundo y en ambas direcciones. En ambas direcciones e inclusive tienen algo más que lo pueden hacer al mismo tiempo. Ya, muy bien, chicos, esa es la clave. Bueno, ahora vamos a hablar de... Hasta ahí todo quedó claro, ¿verdad, chicos? Hasta ahí no tienen ninguna duda. Todo claro, ya. Muy bien, María Alejandra. Ya, bueno, entonces vamos a continuar hablando de la importación nuclear y la exportación nuclear. Lo he puesto ahí para que igual lo lean un poco, pero no he visto preguntas acerca de esto. Pero igual es importante, ¿no? Siempre leerlo. No he visto tantas preguntas, sería mentirles. Importación nuclear y exportación nuclear. ¿Qué es la importación? Es que los receptores de la importación son proteínas solubles citosólicas que se unen a... ¿A quiénes se unen estos receptores? Se unen a dos, a la señal de la localización nuclear de la proteína para ser transportada y a las proteínas del complejo poronuclear, algunas de las cuales forman las fibrillas del complejo poronuclear y se extienden hacia el citosol. Entonces, lo importante aquí que ustedes deben recordar de importación nuclear es estas dos, ¿no? Por ejemplo, si te preguntan, los receptores de importación, ¿con quiénes se unen? Se unen con la señal de localización nuclear y con las proteínas del complejo poronuclear. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que están transportando, ¿no? Importación, importando. Ahora, el complejo receptor carga los dominios repetidos como la fenilalanina, glicina de las nucleoporinas son los sitios de unión para los receptores de importación. Por ejemplo, ahí también te podrían sacar una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los sitios de unión para los receptores de importación? Son los dominios de fenilalanina, glicina. O sea, estos datitos les he puesto por si acaso, por si les preguntan, pero no he visto preguntas de ese tipo, ¿ya, chicos? Así igual lo leen. Exportación nuclear, están exportando, están sacando algo, ¿no? Exportando subunidades ribosomales y moléculas del ARN. O sea, si te preguntan qué es lo que exporta nuestro núcleo, exporta esas subunidades ribosomales y moléculas del ARN. ¿Cómo? Atravesando el complejo poronuclear. ¿Se acuerdan del complejo poronuclear que acabamos de ver? Por ahí salen, ¿no? ¿Y se basa en qué? Se basa en señales de exportación nuclear y receptores complementarios de exportación nuclear. A ver, ¿qué es lo importante? Importación nuclear, ¿con quiénes se unen? ¿No? Señalización de localización nuclear y proteínas del complejo poronuclear. ¿Dónde son los sitios de unión? En la fenilanina glicina. Exportación nuclear, ¿qué exporta? Tu núcleo exporta subunidades ribosomales. ¿Te acuerdas? Tenía mi ribosoma que tenía su subunidad menor y su subunidad mayor. Ya, exportan estas subunidades de cada uno de ellos y también moléculas del ARN. ¿A través de quién? A través del complejo del poro nuclear. Ahora, cromatina y cromosoma. Es fácil, siempre se van a acordar así.
¿Han visto un resorte? Esos resortes con los que juegan los niños, así que se abre y se cierra. A ver, un ratito por acá. Voy a poner una imagen. ¿Sí lo han visto alguna vez? Resortes, esos que dan en los cumpleaños a veces. Ay, ya, aquí está. ¿Verdad la imagen? ¿Sí lo han visto, chicos? No, no saben de qué se habla. Esos resortes con los que juegan los niños que abren, cierran, abren, cierran. Sí, sí la he visto. Sí, sí lo has visto, ya, genial. Ahorita voy a poner una imagen. Ujú. Ya, chicos, estos son los resortes. Sí los han visto, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando. Ya, entonces, la cromatina vendría a ser ese resorte súper extendido. O sea, eso está casi extendido, ¿no? Pero se puede extender mucho más. Entonces, la cromatina viene a ser cuando el resorte está súper extendido. Y el cromosoma vendría a ser ese resorte como que súper achicado. O sea, se hace súper chiquito. No sé si lo han visto, como este de aquí. Eso vendría a ser el cromosoma. Y ahora miras, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la cromatina y la cromosoma? Yo, mira, ya miren, chicos, para que lo entiendan mejor. La cromatina es esta y mi cromosoma sería algo así. La unión de estos, cuando ven acá sus bracitos, ¿no? Sus bracitos, este es mi cromosoma. Y la cromatina, más adelante lo van a ver, que es la unión de estas histonas con el ADN. Ahora, para que no se confundan, vamos a ir paso a paso. Los cromosomas aparecen al principio de la mitosis y desaparecen cuando la división celular ha terminado. Aprendes eso, también es importante, chicos. Cuando aparecen los cromosomas, aparecen al principio de la mitosis. Y cuando desaparecen cuando la división celular ha terminado. Aquí, para que lo entiendan. La cromatina es nada más y nada menos que el ADN más las proteínas. ¿Y cuáles son esas proteínas o generalmente cómo se llaman? Se llaman histonas. Las más abundantes son las histonas. No, las más abundantes en la cromatina, porque las proteínas más abundantes son la albúmina, ya lo van a ver más adelante. Pero la cromatina es la unión del ADN más la proteína. ¿Cómo se llama esta proteína? Histona. Histona, ya chicos. Entonces, mírenlo acá. Esto que ven como un collar, como si estuviera envolviendo a este circulito, esto es el ADN. Y lo que ven de color morado viene a ser la histona o la proteína. Entonces, todo esto que es la cromatina, ¿ok? Cuando está separado, cuando está así, cuando está como un hilo, algo así. Entonces, miren, por ejemplo, este es mi audífono, pero ya bueno. Este es mi ADN, ¿ok? Este es mi ADN. Y esto de aquí que ven acá, el auricular, vendría a ser la histona. Entonces, es como que es mi ADN y acá aparece otra histona, aquí aparece otra histona, otra histona, otra histona. Esta es la cromatina. Pero cuando mi cromatina, ¿has visto cuando tu auricular se enrieda, se enrieda, se enrieda? Cuando mi cromatina se hace súper chiquita, se enrolla, se condensa bastante, entonces se vuelve algo así, ¿no? Y este sería mi cromosoma. O sea, mi cromosoma no es nada más y nada menos que mi cromatina súper enrollada. ¿Y mi cromatina qué es? Mi cromatina es histona con ADN. ¿Ya, chicos? ¿Se me entendió esa parte? ¿Sí? Cromatina es ADN con histonas. Ajá, muy bien. Esa es la cromatina. Y mi cromosoma viene a ser cuando esto se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla y forman un cromosoma, ¿no? La cromatina súper enrollado. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces cromatina, para que nunca se olviden, acuérdense sus auriculares, es ADN más proteínas, que son las histonas. ¿Cuáles son esas principales proteínas? Las histonas, que son pequeñas proteínas con una alta porción de aminoácidos básicos. ¿Y cuáles son esos aminoácidos básicos? La arginina y la lisina. Existen 5 tipos de histonas. ¿Cuáles son estas histonas? Histona 1, histona 2A, H2B, 3 y 4. Pregunta de examen, chicos, así que aprendes eso de acá. Ha sido pregunta de examen. A continuación les puse una pregunta igualita. ¿Cuál es la unidad básica estructural de la cromatina? Su unidad básica es el nucleosoma, que está formado por un octámero. ¿Cuál es este octámero? Son 2 unidades de H2A, 2 unidades de H2B, 2 unidades de H3 y 2 unidades de H4. Si te preguntan, la cromatina, ¿por qué está formado? Está formado por el ADN más proteínas, principalmente la histona.
Y si te preguntan cuál es la unidad básica estructural de la cromatina, es del nucleosoma. ¿Y el nucleosoma qué es? Yo, mira, ¿por qué está formado? Está formado por un octámero, o sea, son 8 histonas, por así decirlo, ¿no? 8 histonas. 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3 y 2 histonas H4. Si lo sumas todo, te salen 2 más 2 más 2 más 2, 8, ¿verdad? Por eso se dice que es un octámero. Entonces, la unidad básica estructural es el nucleosoma, que está formado ¿por quién? Por un octámero. Y aquí está lo que se está explicando, ¿no? ADN, más este moradito que viene a ser la histona principalmente, te forma la cromatina. Ya, chicos, ¿hasta ahí sí quedó todo claro? Sí. Sí. Ya, genial, Ángel. ¿Cuál es el siguiente? Entonces, vamos a continuar. A ver, chicos, con respecto a la cromatina, ¿cuál es su clave correcta? A ver, uy, Eric está rompiendo. Dice la C, Isabel dice la C también. Ajá, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Ya, entonces, habíamos dicho que la cromatina, porque está formado por el ADN y unas proteínas, ¿no? Especialmente, principalmente, ¿cómo se llamaban esas proteínas? Histonas. Histonas, muy bien, histonas. Esto está bien, ¿no? Está formada por ADN y proteínas, histonas principalmente. Muy bien, chicos, esta es la clave. A ver, te dice, contiene únicamente histonas asociadas al ADN. En el concepto te dicen que principalmente eran histonas, pero no únicamente, así que siempre, tip de mi parte, es que siempre dudes cuando te dicen nunca o únicamente. O sea, siempre duda. Es de un solo tipo, siempre muy condensada, que permite la visualización al microscopio, siempre muy condensada. Ahorita vamos a ver que hay cromatinas poco condensadas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, así que no siempre es muy condensada. Tiene como unidad básica al octómero de histonas, es unidad básica estructural. Ya, por eso también está mal. Contiene además del ADN de histonas que son proteínas cargadas negativamente, no eran cargadas negativamente, ¿no? Eran cargadas positivamente, pero acá no lo dicen, pero sí, no es negativamente, chicos, así que por eso no es la clave. Muy bien, la clave que ustedes han dicho está bien, es la C. Ahora, es aquí, el octómero del nucleosoma, que es la unidad estructural, está formado por ¿quiénes, chicos? A ver, Isabel dice la C, ¿qué dice el resto? La C, la C. Muy bien, chicos. Primero, te podrías haber confundido en la C y la D, ¿verdad? Porque son lo mismo, pero hay algo que si eres o sea, estás concentrado en tu examen, te vas a dar cuenta que aquí dice 2 moléculas y aquí dice una molécula. Y yo te dije que es un octámero, la pregunta te la soplan, octámero, 8. Serían 2 moléculas de cada uno, de H2A, de H2B y de H3 y de H4. ¿Ya? Muy bien, chicos. Bueno, ahora, para continuar, vamos a hablar de la eucromatina y de la heterocromatina. La eucromatina es la cromatina mayoritariamente, o sea, es la que abunda en nuestro núcleo, a comparación de la heterocromatina, que es la minoritaria, solo tenemos el 10% de esta. La eucromatina es relativamente sin condensar, o sea, es la menos condensada. No quiere decir que no esté condensada, pero es que está relativamente sin condensar y está distribuida en mayoría en el núcleo. Por eso se dice que es la cromatina mayoritaria. Pero también tenemos a la heterocromatina, que es una cromatina minoritaria y esta sí se encuentra muy condensada. Cuando ustedes vayan a biología práctica, al laboratorio, no sé si ya lo habrán visto, que vamos, mire, aquí se ve tal cual en el libro, si te das cuenta, ves ahí al ADN, lo ves separado y ves también a las histonas principalmente, ¿no? Esta que se encuentra relativamente sin condensar, ¿cómo se llama, chicos? Eucromatina, ¿verdad? Y esta que lo ves así como todo grisecito, así súper condensado,
no llegas a diferenciar ni al ADN ni a la histona principalmente porque está súper condensado. ¿Cómo se llama? Heterocromatina. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia. Aquí puedes verlo. ¿Esto qué sería? Acá vemos mi ADN y mi histona. Vemos más histonas con ADN. 300 nanómetros de lazos de cromatina, 700 nanómetros de brazos de cromosomas. Y ves, ¿no te dije que estas cromátides, esta cromatina, básicamente cuando está súper enrolladita, ¿qué forman? Forman un cromosoma, ¿no? Y en el centro, ¿qué van a ver? Al centrómero. Chicos, y aquí así se ve en la microscopía. Y ahora, las características de la cromatina, eucromatina, el estado físico es laxa, mientras que la eritrocromatina es condensada, porque es la que se encuentra más condensada. El cambio químico de la eucromatina es acetilada y de la heterocromatina metilada. Los tipos de genes de la eucromatina son activos y de la heterocromatina son silentes. Ahora, ¿dónde se replican cada uno de ellos? La replicación de la eucromatina es en la fase S temprana, mientras que de la heterocromatina es en la fase S tardía. Y bueno, aquí está el famoso cromosoma, ¿no? Cuando la cromatina alcanza su grado de condensación durante la división celular, se llama cromosoma. Y el cariotipo es donde se observan todos los cromosomas en metafase. Por ejemplo, te preguntan, ¿no? Te pueden preguntar, en el cariotipo se observan los cromosomas, ¿en qué fase del ciclo celular? Tú marcarías en metafase. Chicos, ahora vamos a ver la cromatina sexual o corpúsculo cuerpo de Barr. Es básicamente heterocromatina, no es eucromatina, sino heterocromatina, observada adyacentemente a la superficie interna de la envoltura nuclear. Miren, adyacentemente a la envoltura nuclear, aquí lo ven, adyacentemente. Y que en una célula en interfase de las personas que tienen dos cromosomas sexuales, descubiertas por Murray Barr, por eso se llama corpúsculo de Barr, y por Edward George Bertram. Y, chicos, estos son los corpúsculos sexual o corpúsculo de Barr que se observan en el XX. Ya, a ver. Bueno, chicos, a ver, esta pregunta, porque sí preguntan mucho acerca de eucromatina y heterocromatina. La eucromatina, ¿por qué se caracteriza? A ver, Eric dice la C, Ángela dice la C. Tenemos dos tipos, ¿no? Ya que la heterocromatina, muy bien, wow, está arrasando, Eric. Otro 18 creo que te había sacado, ¿no? Otro 18 pero al final, un 20 ya. La eucromatina y la heterocromatina, tenemos dos, ¿no? Heterocromatina y eucromatina, ¿no? ¿Cuál es la que está muy condensada, chicos? La heterocromatina, muy bien, muy condensada. ¿Y quién es la que se encuentra poco condensada? Es la eucromatina. Entonces la eucromatina se caracteriza por estar poco condensada. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, ya para finalizar, vamos a hablar del nucleolo, que está. El nucleolo ya la última parte que vamos a ver del núcleo celular, que está estructurado por proteínas y por ácido nucleico. Este ensamblaje de ribosomas y es un lugar de transcripción. Cuando hablamos de la transcripción celular, del dogma de la biología celular, vamos a hablar de los procesos que se dan en el nucleolo, ¿no? Que es un lugar de transcripción. Ahora, miren, acá podemos ver a los ribosomas, ¿se acuerdan? Del 50S, 30S, 60S y 40S. A ver, chicos, este ribosoma que tiene 30S y 50S, ¿de qué tipo de célula es? ¿Eucariota o procariota? Procariota, muy bien, María Alejandra. Muy bien, Eric, muy bien, Wilder. Y este tipo de ribosoma que tiene 60 S en la subunidad mayor y en la subunidad 40 S es eucariota. Muy bien, chicos. Y ese es el proceso de transcripción que ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y bueno, aquí está para poder repasar un poquito más.
que tenemos la heterocromatina, se ve mucho más manchadito, ¿no? Porque se está súper condensado, la heterocromatina está súper condensado, perdón, y la eucromatina no se llega a ver tan bien, ¿no? Porque esa está muy poco condensada. El complejo poronuclear, que es como si fuera un agujerito, ¿no? Este es un complejo de proteínas, ¿no? Que está en medio de las membranas. ¿Qué más? Otra parte, el nucleolo, ¿no? El nucleolo, donde vamos a encontrar qué procesos se da en el nucleolo, la transcripción. Y bueno, ya, eso es como el retículo plasmático rugoso, es lo que continúa, ¿no? Muy bien, chicos. Y bueno, para finalizar, tenemos el ciclo celular, donde tenemos a la interfase. La interfase está formada por ¿quién? Por el G1, el S y el G2. A ver, chicos, en la interfase, ¿se divide la célula o no se divide la célula? No les puse la imagen del anterior PPT. A ver ahí. No se divide la célula, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace la célula en la interfase? ¿Sí recuerdan, chicos? Si es que no se divide, ¿qué hace? ¿Qué pasa en la interfase? Si es que no se llega a dividir la célula ahí. Aumenta su tamaño. Muy bien, esa es la clave, Ángela. Ajá. Se prepara para la división celular. Muy bien, así como dicen, se crece, se replica, ya. Muy bien, entonces, si te preguntan, ¿en la interfaz hay división celular? No hay división celular. En la interfase, ¿qué pasa? La célula básicamente se prepara para una división celular. ¿Y cómo se prepara? Por ejemplo, en la G1 la célula crece y mantiene su metabolismo normal, pero hay algo que sí se duplica. ¿Qué es lo que se duplica? Se duplican las organelas. ¿Okay? Las organelas se duplican. Mientras que en la siguiente fase, que es la fase S, va a haber la duplicación de su material genético, es decir, de sus cromosomas. Hay una replicación del ADN, pero también que hay una duplicación de los cromosomas. Muy bien, chicos. Y bueno, en la tercera fase, que es la fase G2, la célula crece más de lo que había crecido y se prepara ¿para qué? Para la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Donde se va a dar la división celular. A ver, aquí tenía una mnemotecnia que era, creo que promete Ana Tejera. A ver, voy a ponerlas acá. Lo tenía preparado, no les había puesto la imagen. Un ratito, chicos. APP, PPT, APP. Semana 9. Ya, aquí está. Un ratito, lo voy a pasar a la tablet para que lo puedan ver todos. Descargar, guardar imagen como. Bueno. Ya, chicos, ustedes han llevado su teoría y están crack en este tema, supongo. A ver, guardar imagen. Por captura. ¿Quiénes forman parte de la mitosis, chicos? A ver, pregunta. ¿Quiénes forman parte de la mitosis? Aquí está la imagen, ya la encontré. Ya aquí está. Ya, chicos, aquí está. Sorry. Ya. A ver, ustedes me han comentado, creo, me han hablado, a ver. Aumenta su tamaño, crece y se replica. Ya, eso es de lo anterior que habíamos visto, ¿no? A ver, chicos, esa mnemotecnia, yo creo que ya la habrán escuchado, se les habrán dado en su teoría, no sé si lo han visto antes. Promete, Ana Tejer. Ya, chicos, a ver, eso es para que no se olviden quiénes forman parte. ¿De quién creen que viene la palabra pro? ¿De? De profase. Muy bien, chicos, profase. ¿De quién viene la palabra mete? Metafase. Metafase, muy bien. ¿De quién viene la palabra ana? Anafase. Anafase, muy bien, chicos. ¿Y la palabra tejer?
de telofase. Ya, muy bien, chicos, ya. Para que nunca se olviden, ahí está. Promete Ana Tejer. Cuando estés en tu examen y no te acuerdes, acuérdate. Primero te acuerdas de la interfase y luego te acuerdas de la mitosis, ¿no? Interfase G1, S y G2. ¿Qué había en la G1? En la G1 las organelas por dos, ¿no? Las organelas se duplicaban. Aquí se duplicaba el ADN, se replicaba y lo que se duplicaban eran los cromosomas por dos. Y en la G2 es cuando crecía más, ¿verdad? Ya se estaba preparando para la división que es en la mitosis. Y en la mitosis, ¿a quién tenemos? Tenemos a Prometea, Ana Tejer, a la profase, metafase, anafase y telofase. Chicos, entonces, esta es la interfase de lo que habíamos estado hablando, ¿no? Que el nucleolo, la membrana nuclear, se distingue, los cromosomas están en forma de cromatina. ¿Qué pasa en la profase? En la profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. Miren, si te das cuenta, en la interfase aún se veía la membrana nuclear, pero en la profase, la membrana nuclear como que se está desintegrando, ya no es visible. Y los cromosomas se van condensando. Miren, porque acá no había cromosomas, había ¿qué cosa? Cromátide, ¿verdad? Cromátide. Ya saben qué es la diferencia en cromatina y cromosoma. Cuando esta cromatina se supercondensa, ¿en qué se convierte? En cromosomas. Por eso se dicen que los cromosomas se condensan, ya se forman así con sus bracitos PQ. Y también la membrana nuclear ya no es visible. ¿Eso dónde pasa? En la profase, ¿verdad? Luego, en la metafase, ¿qué pasa? Los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con sus cromátides ya más formadas, inclusive ya están gruesitos, a comparación de aquí que están flaquitos todavía, mira, aquí ya están gruesitos, y se alinean en una placa o línea ecuatorial, como lo quieran decir. En esta placa de aquí se alinean. ¿Y cómo se llama el proceso? Donde las cromosomas se alinean en la placa de la metafase, se alinean en la placa, es la metafase, ¿ya, chicos? Entonces, si te preguntan los cromosomas cuando se alinean, ¿dónde sucede? En la metafase. Luego tenemos a la anafase. La anafase es cuando estas cromatinas de cada cromosoma se separan. Miren, acá los cromosomas estaban juntos con sus cromatinas. O sea, sus cromatinas estaban juntos. Pero aquí, ¿qué pasa? En la anafase, estas cromatinas de este cromosoma se dividen. Uno va para el otro lado y la otra va para el otro lado. ¿Ya? Las cromatinas de cada cromosoma se separan y se mueven ¿hacia dónde? Se mueven hacia los polos. Hacia los polos se mueven. Ya, chicos, luego tenemos a la telofase. La telofase ya es cuando estos cromosomas que estaban aquí en los polos son cada vez más difusos, ya no ni siquiera se parecen a una vez, sino ya están como que larguitos. Y la membrana nuclear se vuelve a formar. ¿Te acuerdas dónde había desaparecido la membrana nuclear? En la profase, ¿verdad? Pero ¿dónde vuelve a aparecer la membrana nuclear? En la telofase, porque ya estamos formando dos membranas nucleares porque la célula ya está a punto de dividirse. Entonces, la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma ya se divide. ¿Cómo se llama este proceso de división? Se llama citoquinesis, donde la división se da en las dos células hijas, se completa. Si antes teníamos una célula, ahora tenemos dos células formadas por todo este proceso. Ya, chicos, no sé si me dejé entender o tienen alguna duda hasta ahí. ¿Mm? ¿Chicos? A ver. A ver en el chat. ¿Sí se dejó entender lo que es el ciclo celular? ¿O tienen alguna duda? Todo claro, ya, genial, todo claro. Entonces, espero que todos, para todos también. A ver, chicos, la última pregunta. ¿La separación de las cromátides hermanas ocurre dónde? ¿Dónde ocurre la separación? ¿Se acuerdan? Profase, telofase, interfase, metafase, anafase. Ya, ¿te acuerdas de? Ya, este proceso yo me acuerdo que es cuando ya se divide la célula, ¿no? En promete, Ana, tejer. Ya, entonces, ¿a quién descarto? Si es que no me acuerdo, ¿no? Descarto a la interfase. Ya, me acuerdo que tengo profase, me acuerdo que tengo metafase, me acuerdo que tengo anafase y también me acuerdo que tengo telofase. Ya, a ver, tú vas descartando, ¿no? La telofase ya es casi al final, yo mira, entonces, la telofase ya es cuando se van, ya las cromátides están ya cada uno por su lado, ya están formándose otra membrana nuclear, entonces aquí no es. Ya, entonces está bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuál más podrías descartar? ¿La profase la podrías descartar, chicos?
Oye, todos respondieron anafase, telofase, acá me han respondido. Todos anafase, ya. Muy bien, chicos. ¿La profase la podrías descartar? Sí, ¿no? Porque en la profase, ¿qué pasaba? Recién los cromosomas se estaban condensando y lo importante de la profase es que la membrana se desintegra. Ya, la descartas. Me quedaría con metafase y anafase. ¿Por qué eligieron anafase, no? La metafase, recuerden, metafase es cuando recién los cromosomas se están alineando en esta línea. Mientras que en la anafase ya es cuando las cromátides se separan. Entonces, recuerda, metafase es cuando se alinean en una línea recta y la anafase ya es cuando estas cromatinas se separan. Las cromátides se separan. Chicos, entonces la pregunta es la separación de las cromátides hermanas. ¿Dónde ocurren? Ocurren en la anafase. Ya. Muy bien, chicos. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió todo, chicos? A ver. ¿O tienen alguna duda? Sí se Sí, entendió, alguien. Yamari. Sí se entendió. Ya, genial, chicos. A ver, espero que los 12, por favor, hayan rellenado el pretest. Sí, todos lo han rellenado, ¿verdad? Porque de eso vale su asistencia. Ahorita no se desconecten, voy a pasar el post-test. Entonces, si no tienen ninguna duda, voy a parar la grabación. No tienen ninguna duda, ¿verdad, chicos? Mm, Todo quedó claro, pueden reaccionar ninguna ya. Muy bien, Eric. A ver, un ratito. Post-test. Ya. Todo bien, ya, genial, Ángela, genial, Eric. Voy a mandarles el post-test, chicos. Un ratito voy a dejar de grabar.